Hoy tendremos al hermano Hugo Valdivia con la sabiduría de Isis Simbelo. Vamos a pasar los micrófonos al hermano Chuy para la invocación. Adelante, Chuy. Gracias Magali, gracias Hugo por estar aquí con nosotros, gracias a todos por acompañarnos como todos los domingos. Los invito cordialmente a que estén tranquilos, su mente despejada, su cuerpo relajado, su columna recta en su respaldo, los pies bien puestos en la tierra. Y les pido que en voz baja repitan la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, Chuy, por la invocación a la unidad. Como le dije anteriormente, hoy tendremos a nuestro hermano Hugo Valdivia con la charla que lleva por título La sabiduría de Isis Simbelo. Nuestro hermano Hugo Valdivia es ingeniero civil, ingresó a la Sociedad Teosófica en el 2008, pertenece a la rama Loto Blanco, fue coordinador y presidente de la rama y actualmente maneja la biblioteca de Dora Crespo. El hermano Hugo Valdivia es un estudiante de teosofía y le encanta el estudio de las obras de la señora Elena Petrona Blavatsky y los temas generales. Hermano Hugo Valdivia, los micrófonos son suyos en este momento. Adelante. Muchas gracias, Magali. Apreciados hermanos y apreciadas hermanas, un saludo cordial para todos. Me ha tocado la charla de hoy. Pongo a su consideración un breve recorrido por algunos temas de esta obra monumental que se llama Isis sin velo. Elena Blavatsky establece que esta obra no fue escrita para su época, finales del siglo XIX, sino más bien para el siglo XX y para el siglo XXI, cuando recién sería apreciada y comprendida. Esta aclaración también la hizo para la doctrina secreta. Isis sin velo es un viaje épico a través de los secretos ocultos y las verdades olvidadas que desafían la comprensión convencional e invitan a cuestionar las creencias más arraigadas. Elena Blavatsky nos lleva a cuestionar el servilismo de la sociedad y los prejuicios arraigados en la mentalidad de los hombres de ciencia y el dogmatismo religioso arraigado en las gentes en general. Nos muestra cómo la estrechez de miras puede obstaculizar el progreso espiritual de la humanidad y limitar nuestra comprensión de los fenómenos psíquicos y de las fuerzas invisibles que nos rodean. Elena Blavatsky nos introduce en el fascinante mundo de la antigua sabiduría oriental y a través de modernas investigaciones, respaldadas por antiguas tradiciones, nos conduce por un camino de descubrimientos que nos lleva a explorar los ciclos del progreso humano y la ciencia críptica de épocas pasadas. Isis sin velo es una obra extensa, de más de 1.300 páginas, páginas densísimas que por desgracia pocos leen.
desanimados por su erudición abrumadora, que no es fácil de acompañar. Isis sin velo es un tesoro, que al no ser casi leído tampoco se habla de él, por lo que entra en el círculo vicioso del olvido. Además, para algunos el libro se convierte en un tótem que adoran, pero en el que no se adentran, y para otros en un tabú, porque lo que dice se opone a todo lo que han aprendido en una educación materialista y en una educación religiosa, sobre todo cristiana católica. Ambas educaciones se esfuerzan precisamente en no cultivar la facultad de pensar. Isis sin velo es una obra admirable por la cantidad asombrosa de hechos de las ciencias, filosofías y religiones antiguas que muestra por sus doctrinas esotéricas y por la forma que tiene Elena Blavatsky de decir, de argumentar, por sus ironías, por su cultura enciclopédica y por la sinceridad luminosa de su alma que irradia de las páginas. Isis sin velo narra la historia del ocultismo y del esoterismo bajo el concepto de ciencias ocultas, el origen de la magia y las raíces más profundas de las religiones occidentales y orientales, entre ellas el cristianismo y el budismo. Isis sin velo constituyó los cimientos de una nueva filosofía, que a su vez serviría para forjar la base del pensamiento teosófico. Isis sin velo no pretendía desvelar los misterios de la naturaleza, sino dar a conocer al mundo la existencia de una religión de la sabiduría, que alguna vez fue universal, pero en ese entonces oculta. La Isis simbólica, la religión de la sabiduría, ciertamente está velada, ya que se había perdido para el mundo durante largas eras. La religión de la sabiduría es descrita posteriormente en la doctrina secreta como la religión universalmente difundida del mundo antiguo y prehistórico, y que además todas las religiones y filosofías existentes en la actualidad se originan en ella. Cuando se reconoce esto, los muros divisorios que separan las creencias religiosas o filosóficas de un grupo de personas de otro se derrumban. El hecho de la existencia de la religión de la sabiduría se destacó para ayudar a lograr esto, de acuerdo con el primer objetivo de la sociedad teosófica, de promover la fraternidad universal. Los custodios de la religión de la sabiduría forman una hermandad secreta centrada en el Tíbet y en la India. Dos miembros de la hermandad tibetana fueron los principales maestros de Elena Blavatsky, llamados en los escritos teosóficos los Mahatmas K.H., Kutumi y M. Moria. En el tomo 14 de Collected Writing se dice que el gran maestro tibetano del siglo XIV, Tsongkhapa, que reformó el budismo tibetano y fundó la orden Gelugpa, también reformó la hermandad secreta tibetana, que son los custodios de la religión de la sabiduría. Entre sus reformas hay una orden para intentar iluminar a los bárbaros occidentales durante el último cuarto de cada siglo. Hasta ahora se nos dice, cada uno de esos intentos había fracasado. Entonces llegó el intento en 1875. El Mahatma K.H. escribe sobre la elección de Elena Blavatsky como agente para este intento en la carta número 26, sección tercera, titulado Memorándum Confidencial de K.H. sobre la vieja dama de las cartas Mahatmas. Dice así: después de casi un siglo de búsqueda infructuosa, nuestros jefes tuvieron que aprovechar la única oportunidad de enviar un cuerpo europeo en suelo europeo para que sirviera como nexo de unión entre ese país y el nuestro. Por lo tanto, fueron los custodios de la religión de la sabiduría quienes la encontraron y luego permitieron que Elena los encontrara. Después de recibir instrucción de los Mahatmas, Elena Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica en 1875. Luego escribió Isis sin velo, que se publicó en 1877. De esta manera dio a conocer al mundo occidental moderno por primera vez la existencia de la religión de la sabiduría. Se le encomendó la tarea de sacar a la luz una parte de sus enseñanzas, para lo cual usó el término teosofía. La primera entrega de estas enseñanzas se encuentra en Isis sin velo,
Por lo tanto, es una obra pionera que allanó el camino para la entrega mucho más completa que se ofrece en su obra posterior, La Doctrina Secreta. Las creencias existentes eran, primero, que la ciencia moderna tenía todas las respuestas, cuando en realidad se limitaba solo a la realidad física. Y segundo, que la religión tenía toda la verdad, cuando en realidad solo tenía partes. Así, gran parte de Isis sin velo se dedica a mostrar las insuficiencias de la ciencia y la religión, y comparativamente poco se dedicó a dar nuevas enseñanzas, aparte del hecho mismo de su existencia. Más tarde vendría una exposición de las nuevas enseñanzas como tales. Aquellos que han estudiado la doctrina secreta, por lo tanto, no deben esperar encontrar en Isis sin velo el mismo tipo de cosas que encontraron en la doctrina secreta. Por tanto, dice Elena Blavatsky, que Isis sin velo no procede de sus propios estudios y reflexiones, sino que el libro fue escrito por inspiración de los Mahatmas, sus instructores del Tíbet, mediante una especie de proceso telepático, a través del cual sus maestros tibetanos le habrían dictado su contenido. Dice Elena, los adeptos orientales nos mostraron que al combinar la ciencia con la religión se puede demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del espíritu del hombre. Isis en Velo se publicó en 2 volúmenes. El primer volumen está centrado en la ciencia y el segundo está centrado en la religión. Ambos volúmenes apoyan la idea del espiritualismo. El volumen sobre ciencias, que en las ediciones en español comprende los tomos 1 y 2, se centra en las teorías científicas prevalecientes de la época, en equilibrio con la religión de la sabiduría universal antigua, y trata de mostrar cómo la ciencia puede llegar a ser tan dogmática como la religión y traicionar su propio método científico, negando lo espiritual sin pruebas científicas definitivas. Su principal objetivo es reconciliar los avances de la ciencia tradicional con el ocultismo, mediante el reiterado cotejo de la ciencia antigua con las especulaciones modernas, para demostrar que toda teoría y toda hipótesis, toda novedad atribuida a los modernos, tuvo su precedente invención entre los antiguos. El volumen sobre ciencias constituye una respuesta crítica al creciente materialismo en las instituciones científicas. En la figura vemos una alegoría de la ciencia entronizada como una diosa. El volumen sobre religión, que en las ediciones en español comprende los tomos 3 y 4, examina los credos de las religiones pasadas y presentes, junto con los mitos y símbolos de varias culturas. En todo momento, Elena Blavatsky ataca la raíz del dogma y afirma la importancia primordial de restablecer la filosofía hermética en un mundo que cree ciegamente que la ha superado. Expone la hipocresía de las religiones, centrándose en cómo y dónde se ha desviado de sus orígenes, mientras que simultáneamente sigue el rastro de las doctrinas de los místicos y de los filósofos más respetados, enlazándolos en una raíz espiritual común. En la figura vemos una alegoría de la religión entronizada como una diosa y rodeada de sus adoradores. El campo que explora Isis sin velo es extremadamente amplio, capaz de desalentar al aficionado más entusiasta. De la enorme cantidad de citas a lo largo de la obra, se dice que Elena debió consultar al menos unos 1000 libros para dar forma a Isis sin velo. El segundo objetivo de la Sociedad Teosófica es el estudio comparado de ciencias, filosofías y religiones, y es ampliamente cumplido por Elena en Isis sin velo. Elena fue acusada inclusive de plagio. Algunos escritores frecuentemente citados en Isis sin velo y posteriormente en la Doctrina Secreta son los franceses Louis Jacoliot y Roger Gougenot de Mossox y el alemán Friedrich Max Müller, quienes se dedicaron al estudio de civilizaciones antiguas, principalmente de la India, y al estudio del sánscrito, y eran ampliamente conocidos en Europa en la época en que se escribió Isis sin velo. Pero Elena no plagió nada de ellos, solamente usa citas de sus libros para reforzar sus postulados.
y en algunos casos para corregir a estos autores. Analicemos quién es Isis. Aquí vemos algunas representaciones de Isis, de imágenes de jeroglíficos y estatuas que se encuentran en museos. La Virgen María es en realidad una representación de la antigua diosa egipcia Isis. En la obra La Metamorfosis o El Asno de Oro de Lucio Apuleyo, Isis misma se describe así: yo soy madre y natura de todas las cosas, señora de todos los elementos, principio y generación de los siglos, la mayor de los dioses y reina de todo, que dispenso con mi poder y mando las alturas resplandecientes del cielo y las aguas saludables de la mar y los secretos de los difuntos. A mí, sola, honra y sacrifica a todo el mundo, en muchas maneras de nombres. Los troyanos me llaman Pesinúntica, madre de los dioses. Los atenienses me llaman Minerva Cecropia, y los de Chipre, que moran cerca de la mar, me nombran Venus Pafia. Los arqueros de Creta, Diana. Los sicilianos de tres lenguas me llaman Proserpina. Los eleusinos, la diosa Ceres antigua. Otros me llaman Juno, otros Bellona, otros Hécate, otros Ranusia. Los etíopes ilustrados de los hirvientes rayos del sol cuando nace, y los arrios egipcios, poderosos y sabios, donde nació toda la doctrina, cuando me honran y sacrifican con mis propios ritos y ceremonias, me llaman por mi verdadero nombre, que es la reina Isis. De acuerdo a la anterior definición de la reina Isis como diosa suprema, podemos deducir que el velo de Isis es el velo que oculta todos los misterios de la naturaleza y del cosmos, así como los misterios de la vida y la muerte de los hombres. Y precisamente el estudio de todos estos misterios y sus respuestas constituye lo que llamamos teosofía. Pero aclara Elena Blavatsky que se ha levantado solo la punta del velo de Isis. Al respecto podemos citar del tomo 1 de Collected Writings: la única causa para el horror y el temor que sentimos en presencia de la muerte yace en su irresoluto misterio. Un cristiano siempre le temerá, más o menos. Un iniciado de la ciencia secreta o un verdadero espiritualista nunca, pues los dos últimos han levantado el velo de Isis y el gran problema está resuelto para ambos, en la teoría y en la práctica. Acabaré alarmando quizás a los espiritualistas ortodoxos, reafirmando que todo aquello que han sido testigos alguna vez de nuestras modernas materializaciones de genuinas formas espirituales se han convertido inadvertidamente en iniciados neófitos del antiguo misterio, ya que en todos y cada uno de ellos han resuelto el problema de la muerte, han levantado el velo de Isis. Debemos tener en cuenta que el origen de la mayoría de fenómenos sobrenaturales se encuentra precisamente en la región de la muerte. Al dar a conocer al mundo moderno por primera vez la existencia de la alguna vez universal religión de la sabiduría, Elena Blavatsky tenía una doble tarea. Primero, tenía que demostrar que la ciencia no poseía todas las respuestas, ya que los antiguos tenían conocimiento de cosas aún no descubiertas por la ciencia. Esto lo hizo en el primer volumen de Isis sin velo. En segundo lugar, tuvo que demostrar que la religión, con su separativismo, había dejado de satisfacer las necesidades de la humanidad, pero que estas piezas separadas se juntan en la única religión de sabiduría arcaica. Esto lo hizo en el segundo volumen de Isis sin velo. Isis sin velo nos desafía a examinar nuestra sociedad desde una perspectiva crítica. Nos muestra cómo las ataduras y los prejuicios limitan nuestra comprensión de los fenómenos y fuerzas psíquicas que nos rodean. Nos sumerge en el mundo perdido de las artes olvidadas y nos revela el inmenso poder de la voluntad humana como maestra de todas las fuerzas. Elena nos lleva a cuestionar las teorías de los grandes pensadores de su época al exponer la superficialidad de sus ideas, y nos muestra cómo el universo objetivo emerge del universo subjetivo,
revelando una visión más profunda de la realidad que trasciende los límites de la ciencia convencional. Además, nos presenta las diferentes perspectivas de destacados investigadores y científicos, todas divergentes, en el campo de los fenómenos psíquicos, y nos desafía a ampliar nuestra comprensión de las capacidades psíquicas y los fenómenos que nos rodean. Cuando Lena explica el éter o luz astral, nos sumerge en el estudio de la sustancia primordial que impregna el universo y nos muestra cómo esta sustancia es la fuente de todas las manifestaciones y cómo esta fuerza sutil está en constante evolución y conexión con nuestra existencia. Nos revela antiguos mitos interpretados bajo una nueva luz. También nos adentra en los experimentos de los faquires y en la evolución según la alegoría hindú. Elena Blavatsky también nos muestra el legado de Paracelso, que comprendió la importancia de la conexión entre cuerpo y mente, mucho antes de que la ciencia moderna lo confirmara. Y también vemos la historia y el legado de Giordano Bruno, precursor de la teosofía. En las fascinantes páginas de Isis sin velo veremos también el mundo del mesmerismo, una antigua práctica curativa que ha resistido la prueba del tiempo, que tiene el poder de conectar el mundo físico con el mundo de las energías sutiles, y también la psicometría, que es la capacidad de leer la historia y la energía de los objetos inanimados a través del contacto con las manos. Y veremos todas las capacidades psicofísicas del hombre para influir en su entorno, a través de la mente. En su incansable búsqueda del conocimiento, Elena nos introduce en estos fenómenos que exploran las dimensiones invisibles de la realidad. Exploramos los límites de nuestra percepción al conocer los elementos, los elementales y los elementarios. Exploraremos la existencia de seres etéreos conocidos como diakas y a los demonios de Porfirio, desafiando nuestras percepciones convencionales y abriendo un mundo más amplio de posibilidades. Elena nos invita a reflexionar sobre conceptos fundamentales como el tiempo, el espacio y la eternidad. Nos muestra cómo estos conceptos, lejos de ser meras abstracciones, tienen una influencia tangible en nuestra realidad. A través de su profundo análisis, se nos desafía a ampliar nuestros límites mentales y explorar nuevas posibilidades de comprensión. Elena nos muestra, perdón, Elena nos invita a reflexionar sobre conceptos fundamentales como el tiempo, el espacio y la eternidad. Nos muestra cómo estos conceptos, lejos de ser meras abstracciones, tienen una influencia tangible en nuestra realidad. A través de su profundo análisis se nos desafía a ampliar nuestros límites mentales y explorar nuevas posibilidades de comprensión. Elena nos muestra que la realidad no es estática y lineal, sino que está llena de ciclos y esferas de influencia, entretejidas en un complejo tapiz cósmico. Ciclos llamados yugas en la sabiduría hindú y que actualmente nos hallamos en el Kali Yuga, edad de hierro y de oscuridad. Elena Blavatsky nos sumerge en el vasto océano de las leyes naturales y nos muestra cómo la atracción y la repulsión son fuerzas universales presentes en todos los reinos de la naturaleza. Igualmente nos adentra en las conexiones entre los planetas y el destino humano. A través de fuentes antiguas nos revela cómo los astros influyen en nuestro ser y en el desarrollo de los acontecimientos de nuestra vida. Exploramos las simpatías entre los planetas y las plantas, así como el conocimiento hindú de las propiedades de los colores y sus efectos en nuestra realidad. Nos revela el potencial del anima mundi, el alma del mundo. Elena Blavatsky en Isis sin velo, a través de su enfoque erudito, nos lleva a un viaje profundo y esclarecedor, un viaje de descubrimientos y expansión de la mente. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias, nos anima a explorar antiguos conocimientos olvidados y a desentrañar los misterios que yacen en lo más profundo de nuestra existencia. Elena nos conduce a través de un laberinto de conocimientos ocultos para intentar vislumbrar más allá de lo superficial. Leer Isis sin velo es adentrarnos en un mundo donde las viejas creencias se renuevan con nuevos nombres y los límites de lo posible se extienden hasta el infinito, revelando los secretos ocultos tras las apariencias y desafiando nuestras limitadas percepciones.
Es explorar la inmensidad del universo y descubrir la verdadera naturaleza de nuestra existencia a través de reveladoras percepciones y perspectivas transformadoras. Los descubrimientos realizados por las ciencias experimentales desde la primera edición de esta obra han corroborado plenamente la coexistencia del espíritu y de la materia, de la vida y de la forma, en todas las manifestaciones del universo, tal como los orígenes de la raza humana enseñaron los iniciados en la sabiduría esotérica. La arqueología, la lingüística y la mitología comparada aducen diariamente nuevas y sobradas pruebas de los conocimientos científicos de aquellas civilizaciones, cuyo espíritu siguió flotando en el ambiente de la humanidad durante los prolongados periodos en que estuvo eclipsada la verdad por las tinieblas de la ignorancia. Entre la aparente incoherencia de los temas, palpita la sinceridad de un espíritu crítico de insuperable potencia, que suaviza el rigor inflexible de la lógica con la dúctil amenidad de la sátira. Tal es el vasto y fascinante universo de Isis sin velo. Vamos a intentar hacer un recorrido por los 4 tomos de las ediciones en español de Isis sin velo, destacando algunos de los cientos de temas de que trata. El tomo 1 consta de 7 capítulos, el prefacio de Elena Petrovna Blavatsky y la introducción a la obra titulada Ante el velo, de la que podemos destacar los temas de Platón, la idea de Dios y un breve glosario teosófico. El capítulo 1 se titula El velo de Isis. Es el único capítulo con título. Destacamos los temas: los límites de la ciencia ante los admirables conocimientos de la antigüedad, la existencia de desconocidos pero poderosos adeptos, el sol central espiritual. Debemos notar que en la parte superior de cada página se presenta un título del tema tratado en esa página y en la página anterior. Esos títulos en las páginas fueron obra de William Juan Judge. El capítulo 2 destacamos los fenómenos psíquicos o naturales, la ciencia y sus leyes sobre la materia, el espiritismo. Capítulo 3, los poderes de los faquires, Giordano Bruno. Capítulo 4, las relaciones entre Dios y el diablo. La vida no es un fenómeno de la materia, la inmortalidad del alma. Capítulo 5, la misteriosa energía que anima la materia, los milagros. Capítulo 6, Paracelso y la astrología, el alma y el espíritu. Capítulo 7, el espíritu de Dios, los 3 espíritus del hombre, del universal a lo particular. En el tomo 2, capítulo 1, la mente y el espíritu, la constitución trina del hombre, los espíritus de la naturaleza. Capítulo 2, escaramuzas entre la ciencia y la teología, las 12 manifestaciones de Brahma, la doctrina de la reencarnación. Capítulo 3, el ciclo esotérico del embarazo. Capítulo 4, el instinto, la razón y la intuición. La oración, espectros y vampiros. Capítulo 5, la muerte, la resurrección y la reencarnación. La mediación y la mediunidad. Los egipcios y el séptimo rayo. Capítulo 6, Champollion y las maravillas de Egipto. Capítulo 7, la ciencia de la antigua India. Los tomos 3 y 4 están dedicados fundamentalmente al análisis religioso, principalmente de la religión católica. Aclaro que no voy a profundizar en este análisis. Voy a mencionar solamente los aspectos generales, ya que la religión católica se encuentra muy arraigada aún en el inconsciente colectivo de América Latina y de España y del mundo en general, tanto en miembros y simpatizantes de la sociedad teosófica. Y no es mi deseo provocar polémicas ni ofender a nadie en sus creencias. Con esta aclaración continúo. En el tomo 3 tenemos capítulo 1, el Vaticano y la religión cristiana. Capítulo 2, el ritual satánico de Catalina de Médicis, las hechicerías del clero, el horror de la Santa Inquisición, los exorcismos, el Dios de la Biblia, el culto de la Virgen María. Capítulo 3, los esenios. Jesús predicó la filosofía budista, Cristo y Jesús. Capítulo 4, plagios del catolicismo. Capítulo 5, Krishna y Cristo. Capítulo 6, enseñanzas idénticas del budismo y del cristianismo. Capítulo 7, el nirvana, máximas paganas y máximas cristianas. Jesús y Gautama comparados.
En el tomo 4, el capítulo 1, la masonería moderna, los jesuitas, los templarios. Capítulo 2, el sagrado número 7, los días y las noches de Brahma, el Mesías prometido. Capítulo 3, el diablo es necesario, el libro de Job, el dogma de la encarnación de Jesús. Capítulo 4, artimañas de los misioneros católicos, leyendas de los tres salvadores, Krishna, Gautama y Jesús, la dudosa doctrina de la redención, el vino de Baco y el pan de Ceres. Capítulo 5, reglas básicas de la filosofía esotérica, reglas monásticas del budismo y epílogo de Elena Petrovna Blavatsky. Esta lista es una pequeña muestra de los cientos de temas desarrollados en Isis Invero, pero considero que esta muestra responde a nuestras inquietudes teosóficas. La obra de Platón es mencionada en los 4 tomos de Isis Invero, y es un tema tan extenso que sería necesaria una charla completa para analizar. Por tanto, no voy a tocarlo aquí. Voy a tocar este tema que sí me parece muy interesante y solamente se menciona en Isis sin velo y no en la doctrina secreta. El sol central espiritual, que es el supremo Ishvara. En el tomo 1 podemos leer: el sol central espiritual es el divino poder por el que existen todas las cosas visibles e invisibles, y ante cuya majestad y perfección absoluta se abisma la mente. Él existe y Él es la sabiduría infinita. Nos basta tener, como las demás criaturas, una centella de su esencia. Reverenciamos al supremo, infinito e ilimitado poder, al céntrico sol espiritual cuya luz nos ilumina y cuya voluntad nos circunda. Es el Dios de los profetas antiguos y de los profetas modernos. El Dios cuya naturaleza solo cabe vislumbrar en los mundos evocados a la existencia por su potente fiat. El Dios cuya revelación está cifrada por su propia mano en los imperecederos símbolos de la armonía universal del cosmos. Los dioses solares simbolizados en el sol visible son los creadores de la naturaleza física, pues la naturaleza espiritual es obra del supremo Dios, del oculto y céntrico sol espiritual. Aclara más adelante que el sol de nuestro sistema solar es un reflejo simplemente de la energía del sol central espiritual, que irradia su energía para todos los soles de nuestra galaxia. Tiene un nombre que se llama Ferjo. Dice: Ferjo es el invisible y céntrico sol espiritual, cuyo cuerpo es el universo en el que infunde su alma y su espíritu. Todas las cosas están formadas según este ideal arquetipo. El cuerpo, alma y espíritu del invisible sol manifestado en el universo son las tres emanaciones, las 3 vidas. El invisible tomó forma al poner el universo en existencia. El alma del invisible es la primera luz. El infinito y eterno soplo que mueve el universo e infunde la vida inteligente en toda la manifestación. La segunda luz condensa la materia cometaria en formas que pueblan el círculo cósmico. Ordena los innumerables mundos que flotan en el espacio etéreo en todas las formas e infunde vida no inteligente. La tercera luz produce el universo físico y, según se aleja de la divina luz céntrica, ya palideciendo su brillo hasta convertirse en tinieblas y mal, es decir, en materia densa. O sea, se atribuye Elena Blavatsky al sol central de la galaxia toda la existencia y la manifestación de la galaxia, en los aspectos físico, magnético y esotérico, que los vamos a ver enseguida. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. O sea, según muchos tratados esotéricos, se dice que la estrella central, que correspondería al sol central de la galaxia, sería Alcione. En realidad, Alcione, pero no se encuentra en el centro de la galaxia. Está en la constelación de las Pléyades, en el cuello de Tauro. Pero se supone que Alcione vendría a ser la estrella central, el sol central de la galaxia. El sol central, entonces, es concebido como una entidad divina que desempeña un papel central en la evolución espiritual tanto de los seres humanos en nuestro planeta y de la galaxia en su conjunto. Se le atribuyen 3 tipos de energías: físicas, magnéticas y esotéricas. Las energías físicas del Sol central son las fuerzas primordiales que dan origen al universo y sostienen la vida.
Los atributos de las energías físicas del Sol central como creadoras serían la manifestación, el sostenimiento y la renovación. Las energías magnéticas del Sol central pueden interpretarse como influencias que guían el destino y el comportamiento de los seres humanos. Sus atributos son dirección, atracción y conexión. Y las energías esotéricas del Sol central podrían considerarse como la luz divina que ilumina la mente y el espíritu, siendo sus atributos sabiduría, revelación y transformación. Bueno, en la tabla está más detallado. Yo voy a pasar este punto por razones de tiempo. Ya lo van a leer ustedes después. Estas energías y atributos constituyen la función de Ferj, el Sol central espiritual, que viene a ser el supremo Ishvara de nuestra galaxia, o sea, el Logos mayor, el Logos de la galaxia. Vamos a pasar a otro tema que es muy importante en la obra de Isis sin velo, que es los 10 aforismos de Isis. Del capítulo 5 del tomo 4 de Isis sin velo extraemos las reglas básicas de la filosofía esotérica, llamadas los 10 aforismos de Isis, que son las siguientes. Las voy a leer a medida que vayamos desarrollando cada regla o aforismo. Vamos a comenzar por el primero. Dice Elena Blavatsky que estas reglas o aforismos son los fundamentos de las leyes naturales a que obedecen los fenómenos. Primer aforismo. Los fenómenos llamados milagros no son tales milagros, sino efectos de una ley eterna, inmutable y continuamente activa. En el contexto de la fe se suele interpretar el milagro como un fenómeno atribuido a la intervención divina, que interviene en el mundo físico para producir resultados excepcionales, un acto sobrenatural que escapa a las leyes naturales y que está más allá de nuestra comprensión racional. Es importante recordar que las creencias religiosas y los fenómenos sobrenaturales llamados milagros están arraigados en la fe y varían en función de las tradiciones y enseñanzas de cada religión. Isis sin velo en el tomo 4 dice que los fenómenos en apariencia milagrosos obedecen a fuerzas que operan en contraposición a las investigadas por los científicos. El doctor Carpenter, como muchos otros eruditos pero no sabios, presume que todas las fuerzas de la naturaleza están ya debidamente establecidas, sin advertir que los ocultistas conocen algunas que todavía desconoce la ciencia. Esto puede significar que los llamados milagros no se producen en contradicción a las leyes naturales, sino de acuerdo con ellas, pero de un modo misterioso y desconocido para la ciencia y para nuestra comprensión racional. Como vamos a ver más adelante, muchos llamados milagros tienen una explicación dentro de las leyes naturales. Segundo aforismo. La naturaleza es trina, es visible e invisible. En su aspecto invisible es arquetipo, energía y vitalidad. Ambos aspectos, visible e invisible, son mudables y perecederos en subordinación al tercer elemento espiritual, vida, que es la realidad única, inmutable y eterna, fuente, origen y raíz de toda energía. Este aforismo es aclarado posteriormente por Elena en la Doctrina Secreta, tomo 1, estancia 1, La Noche del Universo, Shloka 9. Dice: nosotros consideramos la vida como la única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos materia, o en el hombre en lo que llamamos espíritu, alma y materia. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Y estos tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra. El tercer aforismo es: el hombre es trino. Su elemento objetivo es el cuerpo físico. Su elemento invisible es el alma. Su elemento superior es el espíritu, inmortal, que ilumina y cobija los dos elementos subordinados. Cuando el alma se identifica con el espíritu, alcanza el hombre la inmortalidad. Se presenta aquí la constitución trina del hombre dada por San Pablo en sus epístolas, que posteriormente será ampliada y corregida en la constitución septenaria que todos conocemos. Por tanto, se presenta una inexactitud. Existen las siguientes aclaraciones. Dice el Mahatma Kach: Isis sin velo fue el primer intento cauteloso de dejar entrar en Occidente un débil rayo de luz esotérica oriental. Carta Mahatma 5.
También observó, mientras escribíamos Isis, no se nos permitió entrar en detalles. De ahí las vagas generalidades. Carta Mahatma 4. Todo lo que encuentras en Isis está delineado, apenas esbozado, nada completado o completamente revelado. Barker. Pensamos que era prematuro dar al público más de lo que posiblemente podrían asimilar, y así la subdivisión adicional de la Trinidad en 7 principios no se mencionó en Isis. Esto es de la carta número 7. Por su incompletitud, nadie más que nosotros, sus inspiradores, somos responsables. Esto lo dijeron los maestros. O sea, había una inexactitud aquí, ya que después se dijo que éramos con una constitución septenaria. En Isis siempre había este error, entre comillas, que el hombre estricto. Pero los maestros lo explican y se lo atribuyen a ellos mismos, no a Elena Blavatsky. Los aforismos 4, 5 y 10 tratan sobre la magia. El 4 dice, la magia es la ciencia de actuar espiritualmente en el cuerpo físico de conformidad con los principios reguladores de la actividad del espíritu sobre sí mismo y sobre la materia. El 5 dice, la magia es también el arte de practicar los principios reguladores de la actividad del espíritu. La siniestra aplicación de esta práctica es hechicería. La recta aplicación de esta práctica es sabiduría. Y 10 dice, la piedra angular de la magia es el profundo conocimiento práctico del magnetismo y la electricidad con todas sus propiedades, correlaciones y efectos en el reino animal y en el humano. Dice el glosario teosófico, la magia es la ciencia de comunicarse con potencias supremas y supramundanas y dirigirlas, así como de ejercer imperio sobre los de las esferas inferiores. Es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza conocidos únicamente de unos pocos, por razón de ser tan difíciles de aprender. La magia no es ninguna cosa sobrenatural. Magia es sabiduría, la ciencia y arte de utilizar conscientemente poderes invisibles para producir efectos visibles. La voluntad, el amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseen, y aquel que sabe la manera de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo consciente y eficaz es un mago. El ir en busca de esta ciencia implica cierto grado de aislamiento y abnegación. Un aislamiento muy grande, por cierto, cuya realización constituye por sí sola un fenómeno maravilloso, un milagro. En el aforismo 1 ya vimos los milagros como inexplicables sucesos sobrenaturales. Si aceptamos que existe la magia y los magos, ya tendríamos una explicación racional de los milagros. Pero esta no es la única explicación racional, como veremos más adelante. El sexto aforismo dice, el mediumismo es la antítesis del adeptado. El medium es pasivo instrumento de influencias ajenas. El adepto se domina a sí mismo y subyuga a las potestades inferiores. En la época en que se escribió Sisimbelo, el espiritismo estaba en su momento máximo. Existían verdaderos y falsos mediums. Elena Blavatsky dedicó grandes esfuerzos a explicar los peligros de esta práctica y lo que era realmente. Elena explica este aforismo. Las entidades que se valen de la materia astral del cuerpo del medium son por lo general los elementarios. Aquí se establece la diferencia entre el mago y el adepto. El mago puede obrar prodigios porque ha aprendido la magia, pero requiere de variedad de rituales para lograr los efectos mágicos. En cambio, el adepto ha desarrollado facultades internas que le permiten obrar prodigios a voluntad y en cualquier momento, sin necesidad de ninguna ceremonia. Pero existen también personas corrientes que sin ser adeptos poseen un don particular innato de esas facultades internas. Un ejemplo es la propia Elena Blavatsky, que desde niña podía obrar a voluntad prodigios maravillosos y lo sobrenatural estuvo a su lado durante toda la vida. También podemos citar al coronel Olcott, que entre 1882 y 1883, por medio de curaciones mesméricas, trató a 6.000 minusválidos, sordos, ciegos y mudos, y locos, con un éxito extraordinario. Así se pueden explicar los milagros de los santos. Los santos poseían un verdadero don que rara vez usaban, y cuando lo usaban, lo hacían con total inocencia y mansedumbre ante sus creencias religiosas. Los verdaderos espiritistas también nacieron con un don, con un talento oculto. Tenemos también relatos de las facultades que poseían los Mahatmas Morya y Kutumi, en los que se aclara que tampoco podían usar esas facultades internas adquiridas a su gusto, ya que los efectos podían generarles incluso a ellos un karma negativo.
El séptimo aforismo dice, el adepto puede saber ciertamente todo cuanto hasta ahora ha ocurrido en el mundo, porque todo suceso queda registrado en los anales de la luz acásica. Esto se refiere al registro acásico. Todo el desenvolvimiento de la vida de las razas raíces y su plan de evolución quedan registrados en el registro acásico, que es la memoria del logos planetario. Los adeptos tienen acceso al registro acásico. El aforismo 8 dice, las cualidades espirituales difieren en los hombres según la raza, tanto como las cualidades físicas de color, estatura, fisonomía, etc. En algunos países prevalece el don de profecía, en otros la mediunidad, en algunos la hechicería, que se transmiten en nuestros pueblos de generación en generación. Explica Elena que poderosas razones dificultan el estudio práctico de la magia en Europa y América, por la general incapacidad de la raza blanca para la comprensión experimental de la magia. No importa que el hombre de raza blanca intente este estudio en su propio país o en los de Oriente, fracasará igualmente porque con toda probabilidad de cada millón de europeos y americanos, tan solo uno tiene las aptitudes físicas, psíquicas y espirituales que demanda el estudio práctico de la magia. Y entre 10 millones, ni uno solo reuniría las condiciones requeridas para su ejercicio. El hombre civilizado carece de la prodigiosa resistencia física y mental de los orientales, ni tampoco tiene su apacible temperamento y benigna idiosincrasia. El indo, el árabe, el tibetano han heredado la percepción intuitiva de que la voluntad humana puede dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza. Y tienen, por otra parte, mucho más agudos los sentidos del cuerpo y del espíritu que las gentes de Occidente. Además, el hombre civilizado tropezaría con tremendas dificultades en el curso de su adiestramiento, si vale la palabra, porque todos están contaminados de la secular superstición dogmática y del tan desarraigable como injusto sentimiento de superioridad respecto de a quienes los ingleses llaman despectivamente negros. Es lo que dice Elena Blavatsky. Difícilmente se sometería el blanco europeo o americano a la instrucción práctica que sin mayor esfuerzo recibe un copto, un brahman o un lama. Para merecer el título de neófito es preciso entregarse en cuerpo y alma al estudio de las ciencias místicas, entre las cuales es la magia imperativa y celosa amante que no tolera rival. Contra lo común en las demás ciencias, de nada sirve en la magia el conocimiento teórico de las fórmulas, si no hay capacidad mental para comprenderlas, ni potencia espiritual para aplicarlas. El espíritu ha de mantener sujeta la combatividad de la mal llamada razón educada. El axioma 9 dice, por medio de los conocimientos mágicos es posible que el alma se separe del cuerpo físico. Sin embargo, esta separación es involuntaria e inconsciente en los médiums y voluntaria y consciente en los adeptos. La palabra alma significa en este caso el cuerpo astral. En el caso de los médiums queda el cuerpo físico más o menos cataléptico. En el caso de los adeptos, el cuerpo aparece en estado normal, con los sentidos físicos a punto de percepción, pero como si el individuo estuviese abstraído en el estudio o meditación. Todo esto se refiere al desprendimiento astral o viaje astral. Según el hinduismo, el viaje astral no es una técnica espiritual para divertirse, sino que es la clave secreta de una iniciación y se logra tras varios años de meditación y estudio. Enseña la filosofía Sankhya que cuando el cuerpo astral sirve de vehículo al alma, se pueden obtener diversas facultades que reciben el nombre de siddhis. Siddhis, palabra sánscrita, significa literalmente atributos de perfección. Son poderes fenomenales, facultades psíquicas, poderes anormales o extraordinarios del hombre. Un grupo de ellos comprende las energías psíquicas mentales inferiores, groseras. El otro requiere la más elevada educación de los poderes espirituales. Dice Krishna en el Srimad Bhagavad, aquel que vive consagrado a la práctica del yoga, que ha subyugado sus sentidos y concentrado su mente en mí, Krishna, es un yogi a quien todos los siddhis están prontos a servir. En su comentario a los aforismos de Patanjali, M. Dwivedi dice, estos poderes extraordinarios no se adquieren en una sola vida y pueden ser resultado de los efectos acumulados durante varias existencias. Los poderes anormales se obtienen por nacimiento, por la virtud de ciertas hierbas, de encantos, de austeridades o por el samadhi. Si aceptamos como reales estas facultades ocultas, los siddhis, el hombre es realmente un dios en potencia,
Y es el mensaje que nos transmite Elena Blavatsky. De acuerdo con esto, los grandes iniciados llegan a adquirir y dominar estos poderes y se explican así los llamados milagros por leyes naturales desconocidas para nosotros. O sea, serían en realidad facultades naturales pero ocultas dentro de cada hombre. Y explicarían así los milagros por leyes naturales desconocidas para nosotros. Podemos anotar que Jesucristo fue uno de estos grandes iniciados. Finalmente, en Isis sin velo, tomo 1, capítulo 2, Elena nos da una clave de los idis al alcance de todos. Dice así: los filósofos antiguos afirmaban que todas las cosas visibles e invisibles surgían a la existencia por manifestación de la voluntad, a que Platón llamó idea divina, y que así como esta idea de existencia da existencia objetiva a la materia, con solo enfocar su voluntad en un centro de fuerzas localizadas, así también el hombre, el microcosmos respecto del macrocosmos, da forma objetiva a la materia en proporción del vigor de su voluntad. Los átomos imaginarios son como operarios movidos automáticamente en flujo de la voluntad universal que en ellos se enfoca y manifestada en fuerza los pone en actividad. El proyecto del futuro edificio está en la mente del arquitecto y es reflejo de su voluntad, que abstracta desde el momento de concebirlo, se concreta en cuanto los átomos imaginarios obedecen a los puntos, líneas y formas trazadas en su mente. Como Dios crea, así crea el hombre. Dadle voluntad lo suficientemente vigorosa y subjetivará las formas mentales, que para quien las forjas sean tan reales como los objetos tangibles. Si aumenta el vigor de la voluntad e inteligentemente la dirige, condensará las formas en objetos visibles. Este es el secreto de los secretos y quien lo aprende merece el título de mago. Actualmente se habla mucho de esto con los nombres de visualización creativa, o sea, en nuestra época quiero decir, visualización creativa, la ley de atracción, la ley de manifestación, etc. Ya nos lo había enseñado Elena Blavatsky en Isis sin velo. Bueno, Isis sin velo nos recuerda que el esoterismo nos conecta con la naturaleza y con lo sagrado, y podemos sentir una mayor armonía con el universo y una comprensión más profunda de la vida, nutriendo nuestra espiritualidad para poder vivir de manera más significativa y experimentar una existencia más enriquecedora y armoniosa. Si es que logramos llegar a dominar este poder que está en cada uno de nosotros. Para finalizar, voy a leer un pequeño extracto tanto del prefacio como del epílogo de la monumental obra Isis sin velo. Del prefacio. La obra que sometemos al juicio público es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia. La dedicamos a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad, doquiera que la encuentren, y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones. Su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Este libro es sincero. Hemos procurado que en él resplandezca siempre la justicia junto a la verdad expuesta, sin mala intención ni idea preconcebida. Nos mostramos inexorables frente al error entronizado y no guardamos la más mínima consideración a la autoridad usurpada. Reclamamos para el pasado el honor de sus ejecutorías que se le negó desde hace mucho tiempo. Exigimos la restitución de prestadas vestiduras y vindicamos reputaciones tan calumniadas como gloriosas. En este espíritu de crítica están considerados los cultos y credos religiosos y las hipótesis científicas. Hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día. Tan solo la verdad, asentada en diamantina roca, es eterna y suprema. Y del epílogo. Hemos terminado nuestra obra y ojalá lo hubiésemos mejor cumplido. Pero a pesar de nuestra inexperiencia en el arte de componer libros y no obstante la grave dificultad de escribir en idioma extraño, creemos haber dicho algo que perdure en la mente de los pensadores. Quedan contados y puestos en revista los enemigos de la verdad. La ciencia moderna, incapaz de satisfacer las aspiraciones de la humanidad, le arrebata toda esperanza y deja vacío el porvenir. Nuestro examen de la multitud de creencias religiosas que en una u otra época ha profesado la humanidad demuestra evidentemente el común origen de todas ellas, como si fuesen diversos modos de expresar el ardiente anhelo que las encarceladas almas sienten de comunicarse
con las celestes esferas. Así como el prisma descompone la luz blanca en los colores del iris, así también el rayo de la verdad divina, al atravesar el triédico prisma de la humana naturaleza, se quiebra en los coloreados fragmentos que se llaman religiones. El culto de los pitris védicos se convierte rápidamente en el culto de la porción más espiritual del linaje humano. Solo necesita la recta percepción de las cosas objetivas para el final descubrimiento de que el único mundo real es el mundo subjetivo. El despectivamente llamado paganismo fue sabiduría antigua. El hinduismo prevédico y el budismo con la doble fuente de que brotaron, son la doble fuente de que brotaron todas las religiones. Al hojear las sangrientas páginas de la historia eclesiástica, echamos de ver que siempre fue el mismo argumento de la tragedia, aunque representada por distintos actores con diversos trajes. Pero la noche eterna planeaba en todo y sobre todo, y nosotros pasamos de lo visible a lo invisible. Nuestro ferviente anhelo ha sido enseñar a las almas sinceras a descorrer el velo, para que en el resplandor de aquella noche transmutada en día, contemplen serenamente la verdad sin velo. Ese es el mensaje de Elena Blavatsky en el epílogo de Isis sin velo. Muchas gracias, queridas hermanas, queridos hermanos. Gracias a ti, Hugo, por esta charla, donde hay una información valiosísima. Voy a pedirle a la hermana Carolina que si ve las manitas que me ayude porque yo no las veo. Hugo, si puedes dejar de compartir para que tengamos más visibilidad. Ok, gracias, Hugo. Gracias. Carolina, usted se encarga de las manitas, por favor, porque no veo las manitas. Ok, gracias Magali y gracias Hugo por los momentos, pues nadie ha levantado la mano mientras se animan, pues Hugo, muchas felicitaciones porque Isis Sin Velo sigue siendo una referencia importante para todos los estudiosos y practicantes de la teosofía y de otras tradiciones esotéricas, porque hace esa integración importante, como decía, entre el conocimiento espiritual y científico. Así que bueno, muchísimas gracias, excelente presentación de una manera didáctica, entendible, muchísimas gracias. Ah, mira, ya hay una manito. Buenos días a todos. Solamente agradecerte, Hugo, porque realmente hiciste un compendio de los que son los 4 tomos de Isis sin velo. Pero tengo tal vez 2 preguntas. Una, ¿por qué no es un libro que se está estudiando actualmente? Yo una vez lo pregunté en un grupo para estudiar y me dijeron, y porque está medio como que, como que ya no está activo. Y yo escucho todo lo que vos dijiste y me parece tan importante conocerlo. Esa es una. Y la otra, me dio la impresión que comprender Isis, o sea, la comprensión de Isis nos da la posibilidad de hacer un compromiso y una entrega para poder, a ver, no con una meta de un interés, pero si el compromiso y la entrega nuestra es sincera, es como los velitos de Isis se nos van a ir cayendo. Esa es la pregunta. Gracias, Emil. La doctrina secreta está enfocada en el libro de Xian, nos muestra cosmogénesis y antropogénesis, o sea, directamente tiene un objetivo. Es bastante difícil entenderla, ¿no? O sea, estamos todos rompiéndonos la cabeza para comprender antropogénesis y cosmogénesis, pero más o menos tenemos una idea de lo que va. Es solamente uno u otro aspecto que se estarían tocando. En cambio, en Isis sin velo viene a ser como una especie de enciclopedia. Es una enciclopedia religiosa, histórica, filosófica, de todos los temas. Y parecería que se presenta incoherencias, o sea, está hablando de un tema en un momento Elena Blavatsky, y luego pasa otro tema, y luego pasa otro tema que parece que no tuvieran relación entre sí. Entonces, eso quita la concentración y desanima a los estudiantes. Pero hay que estudiarlo, hay que estudiar profundamente sí, sin verlo, porque no está hablando ya de temas
tan cósmicos como son la antropogénesis y la cosmogénesis, y no está hablando de la vida particular de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros, de las facultades espirituales que podemos desarrollar y con un respaldo histórico, un respaldo de las tradiciones, de las antiguas religiones. O sea que todos tenemos esa parte divina, que podemos desarrollar esas facultades internas. Mm, es difícil seguir. Hay muchos ejemplos que hay que digerirlos. Hay que tratar de entender, hay que tener conocimientos históricos, una estructura de conocimientos de todo lo que comprende el conocimiento humano. O sea, todo el conocimiento humano está involucrado. Pero yo creo que se puede hacer. Poco a poco podemos entender. Y las anécdotas, las experiencias de los tibetanos, por ejemplo, de los pueblos europeos, las cosas sobrenaturales que narra son para meditarlas mucho. Es un tesoro de conocimientos esotéricos que hay que analizarlo profundamente. Yo recomiendo a todos que poco a poco vayan estudiando, asimilando y sin velo. Yo aproveché la pandemia, o sea, aproveché la pandemia para volver a leer Isis sin velo, para volver a leer la doctrina secreta, y yo creo que puedo volver a leer otra vez y siempre voy a encontrar cosas nuevas en cada uno de estos libros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Eh, Miluca Rivera. gracias. Magali, que continúe. Buenos días desde California, hermanos y hermanas. Esto fue una maravillosa charla. Yo pienso que ustedes lo expresó tan concisamente, tratando de ser un libro tan inmenso, ¿no? Eh, para mí me ha ayudado mucho cuando yo uso el estudio de la doctrina secreta, porque lo que hizo HPV, la señora Blavatsky, ahí ella es la introducción de la doctrina secreta, porque ella repite luego en la doctrina secreta material que hay en ISIS, pero de otra manera. Y ella acostumbra a hacer eso también en la doctrina secreta, que repite y después vuelve a repetirlo de otra manera, porque ella está tratando de que desarrollemos la intuición. Por eso no es un libro que ella dice que se tiene que estudiar. A ese sin verlo se puede estudiar de página a página. Ella dice que es por tópicos y fue hecho así para proteger el mismo libro, ¿no? Entonces, yo le he sacado mucho provecho cuando tengo preguntas estudiando la doctrina secreta y voy a Asis y Asis la tiene clarita la contestación. Entonces, otra cosa que fue impresionante que yo leí, que dicen que los maestros de sabiduría estaban buscando una persona que calificara y se tardaron 100 años en encontrar a HPV. Y muchas gracias. Muchas gracias, Miluca. Sí, en alguna parte he leído que estos libros no son para leerlos con los ojos de la razón, sino, o sea, con los ojos del alma, que es la intuición, como dice, sí. Con nuestra parte intuitiva es que tenemos que leer para comprender realmente tanto Isis y Velo como la doctrina secreta. Gracias, hermana, y gracias, Hugo, por la respuesta. Ángela, le veo la manita de Ángela Carolina. Correcto, Adelante, Ángel. correcto. Sí, sí. Primero que todo, bueno, ya salió a la mayoría. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Hugo, por tan magnífico desbloqueo de los temas, digámoslo así, de ir poniendo cada uno de los temas y explicándolos, magnífica tu conferencia. Y para mi Luca, le quiero decir que en la Logia España sí hemos estudiado varias veces Isis sin velo. Incluso hace el año pasado terminamos el segundo libro de la Doctrina Secreta. También lo hemos estudiado por temas varias veces y precisamente el estudiar Isis sin velo para nosotros, los de la logia a la que pertenezco, pues no está obsoleto el libro como muchos hermanos dicen, que está pasado de moda. No, al contrario, está perfectamente bien para esta época que estamos viviendo, con toda la pandemia, con toda la materialidad que hay ahora.
porque la materialidad que hay en este momento es un poco diferente de la que hubo en la época de Madame Blavatsky, porque ahora estamos en otro proceso. Y como dijo ella, tanto Isis sin velo como la otra secreta es para esta época, precisamente para que la entendamos, porque estudiar esos dos libros, tanto Isis sin velo como la otra secreta, nos abre la intuición espiritual para entenderlo. Si lo leemos como un libro, no nos deja enseñanza, pero si la leemos con la Sí. mente y el espíritu unido, amigos míos, se los aseguro que es mucho lo que se aprende. Muchas gracias y te felicito nuevamente. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángela. ¿Hay otra manita levantada, Carolina, por favor? No, no, por Bueno, los momentos no. Hay felicitaciones Quería, al final. quería narrar dos episodios que no los incluí porque me pareció que iba a estar muy pesada la charla, que me gustaron mucho particularmente. Uno dice, narra la señora Blavatsky en Mrs. Velo, no recuerdo en cuál tomo, de un explorador europeo que estaba en una pagoda budista en algún lugar, no recuerdo dónde. Entonces había unas lámparas en el techo que estaban a unos 15 o 20 metros de, de altura, donde se prendían las velas para que ilumine el templo. Entonces, en los templos europeos tienen cadenas, esos que son candelabros, ¿no? Entonces, se van moviendo las cadenas y el candelabro baja a tierra, prenden las velas, vuelven a subir con las cadenas, el candelabro sube a su lugar. Entonces, a él le llamó la atención que no había ese sistema. Entonces se puso a pensar, deben usar escaleras, pero tenían que ser unas escaleras gigantes. Buscó las escaleras hasta donde pudo, tampoco encontró las escaleras. Pero había algo que le llamó la atención de ese detalle. Entonces se quedó a la expectativa para ver cómo encendían las velas, hasta que un día pudo ver cómo prendían las velas. O sea, entró un monje con una antorcha y empezó a levitar. Se desprendió del suelo y se fue volando, levitando hasta allá arriba, prendió las velas y luego descendió hasta el suelo. Y se fue, como lo más natural del mundo. O sea, ese tipo de cosas es lo que muestra la señora Blavatsky. O sea, es un desarrollo de los ibis. En otro episodio había otro explorador europeo que estaba en una lamacería, o sea, un convento de lamas tibetanos. Estaba charlando con el superior y de repente el superior se quedó quieto y le dijo, tengo que ir al otro pueblo porque va a haber una reunión importante. Entonces él se puso a pensar, son varios días de marcha, y dijo, lo puedo acompañar. Pero vio que él entró a la lavacería y él quedó muy intrigado, dijo, pero ¿por qué? En lugar de salir está entrando. Entonces entró el superior y habló con uno de los monjes y subieron a la torre. Entonces él dijo, pero ¿qué están haciendo? Y sí, subió junto con ellos. Subieron a la torre, entonces abrió una puerta, entró ahí el superior, el monje le cerró la puerta, le puso un candado y ya, lo dejó ahí. Entonces muy extrañado quedó el explorador y dijo, pero tenía que ir al otro pueblo, había una reunión, ¿por qué lo han cerrado ahí? Y el monje le dijo, ya está yendo. Pero ¿cómo que ya está yendo? Si acabo de ver que lo han cerrado. No, ya está yendo. Entonces pasaron unos 3 días y él estuvo a la expectativa. Entonces vio que el monje en algún momento se puso nervioso y subió otra vez a la torre. Él también lo siguió a la torre, entonces abrió el candado y salió el superior. Entonces él muy extrañado le preguntó, usted me dijo que iba a ir a una reunión, ¿qué ha estado haciendo? Entonces le dije, he ido a la reunión. El monje simplemente se ha preocupado de cuidar mi cuerpo físico, pero he ido a la reunión, he estado en la reunión, estoy acabando de regresar de la reunión. Entonces, como lo más natural, ¿no? O sea, fue en astral, con su cuerpo astral, él se fue a la reunión, estuvo en la reunión 3 días y luego volvió. Y en esos lugares son cosas completamente naturales, o sea, no le llama la atención a nadie. Claro que el viaje astral, yo personalmente nunca he realizado un intento de hacer un desprendimiento o un viaje astral, pero recomienda a la señora Blavatsky que es peligroso, ¿no? E inclusive, hay muchos hermanos que creo que lo han hecho, deben tener sus experiencias para contar, pero es parte de una iniciación elevada. Y a partir del viaje astral es que se obtienen estos siddhis.
No he querido detallar tampoco todos los CDs que hay en el glosario teosófico para no estar, no sea muy pesada la charla, pero son facultades fabulosas, o sea, como nos dice aquí Elena Blavatsky, el hombre es un dios en potencia. Una vez que desarrollemos todos esos poderes, somos dioses. Y quería comentar, en La Voz del Silencio ocurre que va desarrollando CDs, ¿no? El que está recorriendo el sendero va desarrollando los CDs. Pero lo que ocurre, tuvimos un seminario aquí en Bolivia, analizamos mucho estas cosas y llegamos a una conclusión muy interesante. O sea, Kama, hay un señor Mara, ¿no? El demonio Mara, que es el que le está poniendo las piedras en el camino, que es Kama simplemente. Parece que Kama es el que le otorga esos CDs al aspirante y es para distraerlo. O sea, pero adquiere poderes, entonces se distrae de lo que está haciendo y se queda con los poderes. Esa sería la trampa. Pero los poderes mismos, hay unos poderes que son más de la materia y hay otros que son más espirituales. Los poderes más bajos nos los puede dar Kama, o sea, están al alcance de todos nosotros. Los más superiores son los que se van a espiritualizar. Quería comentar eso. Gracias, Hugo. Magali, Rafa había levantado la mano. Ok, adelante. Sí, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Te Rafa, agradezco mucho. Sí, Rafa, por la confianza te voy a pedir un segundo. Recuerden a los hermanos que están presentes que hoy tenemos la oración de sanación con la hermana Lucila de la Orden Teosófica de Servicio de México. Favor, si pueden estar presentes de la OTS. Desde México, nuestra querida hermana hace esa invocación por los enfermos. Y hay clase con nuestro querido hermano Francisco, que no sé si Martín tiene, pues no tiene clase. Ok, pues entonces, eh, recordando eso y contamos con su asistencia, pasamos al hermano Rafa y con él creo que terminamos, Carolina, ¿no verdad? Ok, adelante Rafa y gracias por la oportunidad. no, gracias a ti, Magali, y a todos por estar presentes. Bueno, solamente estoy viendo que están preguntando cómo estudiar, si estudiar Isis sin velo o la doctrina secreta, en fin. En las notas Bowen, según recuerdo, hay una recomendación de capítulos de cómo estudiarlos. Y tenemos un libro que se llama Capítulos Fundamentales de la Doctrina Secreta e Isis de Velada. Así se llama este libro. Y, y ahí trae precisamente qué capítulos estudiar. Por ejemplo, del volumen 1 de la Doctrina Secreta, recomienda el prefacio, el preliminar, el proemio y la recapitulación. Y después pasa al volumen 2 que dice notas preliminares, conclusión y ahora para concluir. Y luego continúa con Isis de Velada del volumen 1, no del tomo, sino volumen 1, dice prefacio y ante el velo. Y del volumen 2 es el capítulo 12. Ese es el orden que recomienda la señora Blavatsky estudiar. Ok, nada más para comentarles que es una recomendación de la señora Blavatsky, porque estudiar bueno, página por página, tanto Isis de Velada como la doctrina secreta, dice que, pues que no nos va a funcionar mucho, que hay que irlo entrelazando, como ya lo mencionó también Ángela y algunos hermanos más. Nada más es un comentario. Gracias por tu trabajo, por compartirlo, Hugo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, de acuerdo, pero de todas maneras, yo pienso que debemos leer. O sea, es un trabajo inspirado por los maestros. La señora Blavatsky ha sacrificado su vida y su existencia por darnos esos libros. Entonces, lo menos que podemos hacer es tratar de estudiarlos y de leerlos profundamente Se debe en leer, homenaje a ella. se debe leer. Bueno, Hugo, un millón de gracias por estar ahí, por ayudarnos a la difusión teosófica
Y a todos los hermanos presentes, 1.000.000 de gracias. Y hoy Hugo nos ha traído todo lo que contiene, para los que no lo conocen, esos libros. Contienen una enseñanza única que la debemos aprovechar. Mientras estemos encarnados, aprovechemos el momento. Muchas gracias, Magali. Gratitud a todos los presentes por estar ahí y a ti también.